el retraso, tuvimos problemas de conexión. Mi nombre es Anne Thibault, soy la subdirectora de la oficina del Laboratorio de Acción en Pobreza. Fui la gerente de este laboratorio, he estado liderando la capacitación a los evaluadores, a los legisladores, para poder desarrollar las habilidades sobre el impacto de la evaluación en JPAL, el Laboratorio de Acción contra la Pobreza. Abdul Latif. Ahora, ¿qué se necesita para ser un buen evaluador? Con esto me refiero a que nuestro enfoque sí es en el impacto de la evaluación, pero quisiera hablarles acerca de las habilidades necesarias que debe desarrollar un evaluador y cómo se pueden desarrollar. Por supuesto, hay otras organizaciones que les pueden ayudar a desarrollar estas habilidades, pero les voy a dar nuestra perspectiva. Nuevamente, hay otras formas de obtener o destacar estas habilidades. Primero que nada, aquellos que no estén familiarizados con JPAL, JPAL es el Laboratorio Abdul Latif Jamni de Acción contra la Pobreza. Es una red de 143 profesores afiliados, todos son investigadores, sobre todo en la economía de desarrollo, y pertenecen a casi 50 universidades. Nuestra misión es contribuir a la reducción de la pobreza, asegurando la calidad de vida de las personas, generando evidencia, diseminando estas pruebas sobre lo que funciona, sobre políticas públicas y los programas que funcionan. Tenemos 6 oficinas en el mundo, yo represento aquella de América Latina. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 3 áreas. La primera es la de evaluaciones. Nuestros investigadores afiliados realizan todas las evaluaciones, utilizan una sola metodología, las cuales básicamente se basan en los experimentos, los RCTs. Entonces, les brindamos apoyo para hacer estas evaluaciones. También tratamos de diseminar los resultados de estas evaluaciones, es decir, tenemos difusión en políticas, tenemos a los legisladores o a los tomadores de decisiones para que difundan las ideas. Vemos cuál es el impacto de las evaluaciones, las pruebas dentro de los gobiernos y tratamos de identificar oportunidades para ir mejorando y llevando a la práctica lo que funciona. Finalmente, en el desarrollo de las habilidades, esta es una parte importantísima de la evaluación. Espero tener suficiente batería. Ya, disculpen. La capacitación es una parte importante de nuestra misión. Desde el 2009, JPAL en América Latina ha organizado 40 cursos en capacitación, incluyendo cursos en línea, y hemos capacitado a 3,000 profesionales en evaluaciones en distintos países, 11 en este caso. Ahora, para darles un poco de contexto sobre lo que se necesita para ser un buen evaluador, primero, hemos observado en los últimos 10 o 15 años un cambio en la economía de desarrollo, la cual ya es una investigación más práctica e empírica hacia unos métodos de evaluación con un impacto riguroso. Por parte de Abid Banerjee y Esther Duflo han sido los líderes en este tema. Y ha habido preocupaciones y cuestionamientos acerca de por qué seguimos basándonos en las políticas. ¿Por qué tenemos este alto nivel de pobreza? En sus libros, Poor Economics, expresan la preocupación de lo que llaman las 3 Is, la ideología, la ignorancia y la inercia.
Primero que nada, ¿cómo se hacen las políticas? ¿Se basa más en la intuición, en la experiencia, en las pruebas, en los intereses políticos? Paralelamente a este cambio de la economía, hay una comunidad internacional más amplia que se ha enfatizado en el desarrollo basado en evidencias. La evidencia empírica se ha utilizado junto con los datos y estos juegan un rol fundamental. Debido a este cambio, lo que se busca ahora son actividades de capacitación para que estas herramientas sean fluidas, para que se puedan crear sus propias habilidades en el sector. Tenemos también a nuevas personas que entran al campo, que están conscientes de el estar familiarizados con estos conceptos. Y hay una oportunidad para aquellos que utilizan prueba rigurosa. Además, trabajamos con gobiernos, ONGs y necesitamos habilidades más sólidas para poder incorporar esta evidencia en el trabajo. Para darles un ejemplo sobre este cambio, podemos observar esta gráfica. Esta representa una serie de países de acuerdo al puntaje que tienen en la prueba de idioma PISA. La pregunta aquí es, ¿cuál creen que es la variable representada en el eje Y? Probablemente podrían pensar que es el ingreso per cápita o los años de educación, la educación de la madre, pero la realidad es que en esta correlación podemos ver una alta correlación en el consumo de helados per cápita. Esto es algo que no esperaríamos, pero el punto es, pueden haber muchas correlaciones, subvariables relacionadas con la misma variable, pero básicamente el simple hecho de establecer correlaciones no significa tener que entender por qué un cierto fenómeno sucede, ni qué lo causa. Es decir, hay un cambio. Es una diferencia de entender la causa y no nada más las correlaciones. Y este ha sido un enfoque muy importante en el impacto de la evaluación. Ahora, hablando de impacto, ¿cómo lo definimos? Esta es una comparación entre el resultado después de que se introdujo el programa con el resultado en el mismo momento en el que el programa no se ha introducido. Ese es el impacto. Y esta situación, el resultado que sucedería aún con la ausencia del programa, es lo que llamamos que está contra los hechos, counterfactual. Ahora, ¿cómo podemos medirlo? ¿Cómo medir el impacto? ¿Y cómo debemos observando esto? Imagínense que tenemos un programa, una campaña. Si ven esta tendencia dirían, quizás un impacto positivo, un contraste. Pero el impacto debería ser la diferencia entre esta línea azul y la amarilla. La situación de contraste es, ¿qué es lo que le pasaría a estas personas que participaron en la campaña si no hubieran recibido la campaña? Es decir, podríamos decir, aquí hay un impacto positivo. Otra situación podría suceder. Podríamos tener una situación en la cual la campaña del programa está haciendo un trabajo que no es lo suficientemente bueno. Ahora, quisiéramos ver si la gente no hubiera participado en el programa, si les hubiera ido mejor. En ese caso, seguimos observando una tendencia positiva, aunque aún así habría un impacto negativo.
Lo mismo sucede, o viceversa, podríamos tener una tendencia negativa, pero no significa que tengamos un impacto negativo, porque es un contraste. Lo que sucedería en esta situación, en la ausencia del programa, es que pudo haber sido peor. Así que podemos decir que aún así tenemos un impacto positivo. Este es un punto muy importante cuando hablamos acerca del impacto de la evaluación. El contraste representa el estado del mundo en el cual los participantes del mundo habrán experimentado en la ausencia del programa, es decir, que no hubieran participado en el programa. En este momento los participantes estamos hablando que no reciben ningún servicio, sino en un mundo en donde recibieran cualquier servicio, aun si no hubieran participado en el programa. Esto es muy importante porque el problema con esto es que el medir a la misma persona en dos diferentes etapas al mismo tiempo es imposible. En un momento en el tiempo no podemos observar la situación de una persona con o sin el programa. A esto le llamamos el problema de contraste. Este nunca se va a poder observar. ¿Cuál es la solución? Necesitamos construir esta situación de contraste. Esto es exactamente lo que tratamos de hacer con la evaluación de impacto. Para ello debemos elegir a un grupo de personas que no hayan participado en el programa y que sean los mismos en todas las variables, en todas las dimensiones, que las personas que en realidad participaron en el programa. Esta es una decisión clave para un evaluador. El cómo vamos a seleccionar a estas personas y cómo se va a construir este contraste. La manera para poder imitar este contraste es con una asignación al azar del programa, crear una comparación con un grupo que sea exactamente el mismo que el grupo que recibe el programa. ¿Por qué les comento esto? Lo importante, la premisa, si quieres ser un buen evaluador, tener un impacto, debe ser capaz de construir una evaluación que brinde una situación válida, un grupo de personas válido para poder comparar a los participantes con ellos. Este es el punto inicial. Posteriormente va a depender de cuál es el propósito de la evaluación, de si se hará la evaluación de manera interna o externa y de quién es el público para este tipo de evaluación. En los siguientes minutos trataré de darles una idea general sobre cuáles son las habilidades necesarias en cada una de estas situaciones y cómo es que JPAL puede ayudarles a desarrollar estas habilidades. Como mencioné, podríamos imaginar el propósito de la evaluación. ¿Por qué queremos evaluar? Sería que la situación puede encontrarse entre esta línea. Es una manera muy simple de explicarlo. Sé que hay muchos más propósitos para una evaluación de impacto, pero aquí podrían ver una evaluación que tuviera un propósito de rendición de cuentas o para mejorar el aprendizaje. En el otro eje podría depender de si la evaluación se llevó a cabo de manera interna o externa. Con este marco podemos preguntarnos, ¿quién es el público para esta evaluación? Primero, en el cuadrante superior izquierdo, podríamos hablar de transparencia y la eficiencia del gasto público. Por lo general tendríamos grupos como sociedad civil, donadores, programas de competencia o alternativos por los mismos resultados y por lo general serían externos, puesto que les da una mayor credibilidad y no estaría sesgado.
Después, si observaran el lado de la legislación, un momento. En el caso del legislador, si la evaluación es para un tomador de decisión de alto nivel en el gobierno, el resultado de la evaluación sería útil para tomar una decisión, para elegir la decisión final para la contribución del programa o para la resolución del problema y para tomar las decisiones sin importar en dónde se dirigieron los recursos o las acciones legales. En cuestiones sería una cuestión interna. Los esfuerzos de evaluación serían internos, pero independientes de las agencias o de un ministerio en específico. Podría ser el Ministerio o Secretaría de Desarrollo, de Planeación, pero sería esta entidad. Si avanzamos al lado derecho hacia el aprendizaje, tendríamos una evaluación más relacionada con el liderazgo del programa. Por lo general sería un evaluador interno, no investigador. El propósito de la evaluación sería más para un aprendizaje interno sobre cómo mejorar el programa. Aquí queremos generar información enfocándonos en el diseño o en volver a diseñar el programa para mejorar el desempeño y los resultados. Si el público es interno, probablemente los evaluadores externos tendrían una falta del entendimiento profundo sobre la mecánica del programa y podrían no tener credibilidad. Finalmente, en el cuadrante superior derecho tenemos una evaluación con un propósito de aprendizaje externo para responder las preguntas de desarrollo general en política pública. Por tanto, sería una evaluación que genere textos de política pública para tener conocimiento del mecanismo, de la intervención, si tenemos los efectos de la ingeniería. Y serían también las bases de la innovación hacia la política pública. La idea es que queremos tratar de replicar estos programas efectivos. Aquí el público es la academia. Esta evaluación es llevada a cabo por investigadores y les interesa publicar los resultados y los hallazgos. Por tanto, serían generalmente externos. Cuando lo que quieren es encontrar la verdad y abrir esa caja de Pandora y responder las preguntas del por qué sobre cómo funciona o no el programa, el investigador tendrá que estar más cercano al programa y puede ser una mezcla de evaluación externa, pero con apoyo interno desde la perspectiva de la implementación. Ahora podemos pensar en ¿cuáles son las habilidades necesarias para cada una de estas situaciones? ¿Y qué ha tratado de hacer el laboratorio JPAL para ayudar a los practicantes a desarrollarlas? En el caso de esta evaluación externa, enfocada en tener el propósito de la rendición de cuentas, probablemente serían consultores sobre el monitoreo de la evaluación y pensando en las habilidades de impacto tendrían que conocer la evaluación de proceso para ver si el programa se llevó a cabo bien. Tendrían que pensar si la tarea más básica del programa sí se llevó a cabo, si la intervención está llegando al público meta, si llega de manera adecuada y eficiente, y si los beneficiados están satisfechos. Esto es importante porque probablemente la mayoría del tiempo ustedes no van a ser capaces de hacer una evaluación de impacto. Cuando lo hagan, esta evaluación va a estar expuesta, lo cual no es lo ideal cuando se trata de identificar una situación contrastante. Por tanto, sería muy importante que ustedes
supieran cuáles son los métodos de la evaluación de impacto, al igual que qué está asociado a cada método. Algunas recomendaciones de JPAL serían, si no están seguros que van a obtener un resultado que no esté sesgado, deberían entonces enfocarse en la prueba descriptiva, que sea más útil para poder tomar decisiones. Ahí también tendrían que comunicar los resultados de una manera entendible para el público. ¿Qué puede hacer el JPAL por ustedes para ayudarles? Tenemos diferentes programas. Uno de ellos es un diploma en la evaluación del impacto. Esto es con la Universidad PUC, la Universidad Católica, en conjunto con JPAL. Es un programa de 120 horas, dura un año y detalladamente tienen 3 clases. Vemos cuál es la prueba existente, los diferentes sectores, vemos la evidencia generada. Por supuesto, tenemos también métodos de evaluación de impacto muy detallados y, por supuesto, las evaluaciones de impacto y su implementación. Queremos ver si podemos replicar este programa en otras universidades, en México, en Brasil, para que estén disponibles para evaluadores locales. Si observan el segundo cuadrante, hablando de una evaluación que pudiera estar más enfocada en los tomadores de decisiones y los legisladores, necesitarían también habilidades de procesamiento de evaluación. Pero algo que hay que tener en mente es que quizá lo que necesitan ahí son habilidades enfocadas en la generación de nuevas pruebas. Aquí quizá deberían enfocarse en qué es lo que usa la evidencia actual, porque el número de evaluaciones en los últimos 20 años y el impacto que han tenido es riguroso. Y el generar nuevas es prácticamente imposible para evaluar a todos los programas. Sin embargo, es una importante decisión. La comunidad de evaluación debe dar algún consejo sobre qué tipo de evaluación se puede hacer. Aquí deberían evaluar la calidad de la evidencia y con esto ver cómo es que las pruebas de un contexto podrían utilizarse en su contexto local y cómo pueden utilizar este conocimiento existente para poder mejorar el diseño. En ese caso diría que una recomendación es no nada más ver cómo generar pruebas y las evaluaciones de impacto, sino también desarrollar las habilidades para usar las pruebas y crear las lecciones de políticas. Estas son diferentes maneras en las que JPAL puede ayudar. JPAL trabaja con sectores. Tenemos presidentes de sectores que sintetizan los hallazgos clave para las evaluaciones aleatorias. Si van a la página de internet de JPAL, se van a encontrar con un banco de publicaciones y también con ideas y con artículos clave de las políticas. Les sugiero que busquen en esta base de datos de evidencia existente. También desarrollamos estrategias de capacitación y talleres para capacitar a los evaluadores y a los creadores de políticas para que usen la evidencia global para las decisiones políticas locales. Usamos una metodología que combina la evidencia descriptiva y teórica y resulta en evaluaciones de impacto rigurosas. Tenemos que preguntarnos si las
la evidencia de los experimentos de evaluación de impacto se pueden replicar en nuevos contextos. Entonces, una pregunta debe ser desglosada en varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la teoría del cambio detrás de la intervención? ¿Las condiciones locales le sirven a la teoría? ¿O cuán fuerte es la evidencia para un cambio de comportamiento de general? ¿O cuál es la evidencia que el proceso de implementación se va a llevar a cabo con éxito? Esta es una metodología interesante. Si piensan que su programa sí va a poder ser evaluado con un método riguroso, pero de todas maneras quieren tomar decisiones con base en evidencia existente, les podemos ofrecer más información sobre ese tipo de cursos. Si avanzamos, del lado derecho vemos la evaluación que se realiza a nivel interno para la mejora de los programas. Tenemos aquí también distintas habilidades a desarrollarse, la evaluación del proceso, diferenciar entre un diseño de evaluación bueno y malo. En muchos casos, cuando la evaluación no necesariamente se va a implementar, pero si los diseñadores la van a diseñar, tiene alguien más de hacer la recolección de datos. En este caso, vale la pena que tengan las habilidades necesarias para analizar distintas propuestas para una evaluación de impacto rigurosa y para que entiendan todo lo que se relaciona con cada método. Los ensayos aleatorizados tal vez no sean la mejor opción en algunos casos, pero la recomendación es que si quieren aprender sobre cómo implementar un experimento, lo deben tratar de hacer en la práctica, lo deben aprender en la práctica, lo deben aprender haciéndolo y trabajando junto con investigadores. Hay un estudio en la región que ha funcionado bastante bien. A estos cursos les llamamos cursos de incubadora o clínicas de evaluación de impacto. Trabajamos junto con los implementadores de proyectos. JPAL trabaja con los que implementan los proyectos para ayudarles a desarrollar habilidades prácticas aplicadas para que diseñen, comisionen e implementen evaluaciones de impacto rigurosas. Trabajamos de la mano con ellos para desarrollar el diseño de su evaluación de impacto y tenemos también asistencia técnica para la incubación de este proyecto con el respaldo de las subsidiarias de JPAL. Empezamos en el 2013 y desde aquella fecha JPAL LAC ha implementado 9 cursos de incubación y 40 proyectos en total. Finalmente, el último conjunto de habilidades que se requieren para realizar la evaluación, si queremos que se publique, que se investigue más a profundidad, también es necesario desarrollar el lenguaje de la investigación. La mayoría tienen un título o un doctorado para desarrollar este lenguaje. De igual manera, se necesitan métodos de evaluación cuantitativos, el diseño y la implementación de las evaluaciones, así como trabajar con las organizaciones implementadoras. Puede ser que estas evaluaciones sean de difícil instrumentación si es que no tenemos un diálogo constante con la parte que va a implementar. Tal vez estamos tratando de responder una pregunta definida tanto por los creadores de la política como por los investigadores. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Ofrecemos cursos avanzados. Son talleres
con investigadores que ya conocen el tema. Les ofrecemos también una introducción al desarrollo de las metodologías, análisis e implementación de diseños experimentales y casi experimentales en las ciencias sociales. La próxima semana tenemos el curso en México, en el ITAM. Ahí es donde se va a llevar a cabo uno de los cursos. Y también hay una estrategia importante que ya se mencionó en la presentación anterior. La importancia de las plataformas en línea y de la capacitación digital. J-PAL, a través de su universidad sede en los Estados Unidos, MIT, y la plataforma edX, ofrece una amplia gama de cursos en línea masivos, cursos MOOCs. Son gratuitos y están encabezados por los principales profesores de MIT. Están a disposición para todos los alumnos del mundo. Es una excelente herramienta si desean desarrollar estas habilidades a lo largo de su carrera. La mayoría son gratuitos o tienen un costo sumamente bajo. Quisiera concluir y recordarles que se mantengan atentos, porque el próximo lunes J-PAL va a hacer un anuncio importante. Se va a lanzar un nuevo programa de capacitación para los jóvenes profesionales que deseen desarrollar este nuevo conjunto de habilidades. Espero que haya muchas solicitudes. No puedo decir más por el momento porque el lunes se va a hacer el lanzamiento y el anuncio oficial, pero conéctense a la página de internet de J-PAL para que conozcan más sobre este programa de capacitación. Muchísimas gracias. No sé si hay tiempo.